Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por mi persona Antonio Frías, Winifred Padilla, Aníbal Mora y Jonathan Rojas. Nosotros nos toca hablar sobre los transformadores, somos de la Fermitoro de circuitos 2. Tenemos la evolución de los transformadores. El primer transformador eléctrico fue construido por Michel Faraday en 1831 cuando se disponía a llevar a cabo experimentos en lo que posteriormente descubriría la inducción electromagnética. Como podemos observar aquí, esta es la persona Michel Faraday en 1831. Este transformador se llevó con los siguientes elementos que usaron. Fueron dos bobinas enrolladas una sobre la otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas, cerrando o abriendo el interruptor, el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica. Él lo que hizo fue descubrir que corriente directa con dos bobinas llevó de una corriente muy mínima a una corriente más alta, lo que llevó al primer experimento de los transformadores. Pero no fue hasta 50 años después que los tres ingenieros húngaros descubrieron o realizaron el primer transformador. Fue el modelo ZBD, el transformador de corriente alterna, el del primero en patentarse. Cabe destacar que estos pertenecían a una compañía que trabajaba con corriente y necesitaban una forma de llevar a cabo experimentos y llevar a cabo una corriente más alta, pero que se pudiera utilizar, por lo que la corriente alterna era la solución, y ellos descubrieron el primer transformador para llevarse a cabo. Con el tiempo los transformadores han variado, pero sin embargo aquí podemos observar que tenemos transformador elevador, reductor de tensión, que son los que hoy en día más que todo utilizamos, que son los que elevan y después reducen la tensión que cae a nuestras casas, transformadores variables, transformador de aislamiento, transformador de alimentación, transformador trifásico. Estos son también importantes porque estos son los que más se usan en las industrias, ya que estos tienen muy fácil manejo y su rendimiento energético es muy alto. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica con los demás transformadores, como lo son el cambio que han tenido con el pasar de los años hasta el que tenemos en el 2008. Gracias. Soy Winifred Padilla y les voy a hablar sobre los tipos de voltaje. Tenemos, por su nivel de voltaje, tenemos los transformadores elevadores y los reductores. Pueden ser elevadores o reductores dependiendo del número de espiras de cada bobina. Tenemos el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario es igual a la tensión del primario entre la tensión del secundario. La potencia que se entrega es igual a la que se obtiene de él. Por eso decimos que la potencia entregada es igual a la potencia suministrada. Como podemos observar aquí, esta es la bobina primaria y esta es la bobina secundaria. Aquí está el núcleo y aquí vemos los embobinados. Por sus niveles de fase, tenemos los transformadores monofásicos, los trifásicos y los hexafásicos. Tenemos que el monofásico se usa en la distribución de energía eléctrica. Se suelen encontrar en pequeños soportes de líneas rurales. También se encuentran en potencias altas para la construcción de bancos trifásicos con 3 de ellas. Los transformadores trifásicos. El trifásico de columna es el más utilizado. Se encuentra desde pequeñas potencias de 10 kVA hasta muy grandes de 150 MVA. Como los elevadores de tensión en las centrales, los reductores en las subestaciones, de distribución de las ciudades, en barrios, fábricas, entre otros. Es donde se puede encontrar esto. Los transformadores hexafásicos, se dice hexafásico ya que utiliza 6 fases en el secundario. Tiene una derivación de la mitad de desvanado en los secundarios. Y luego, por supuesto, en la conexión entre ellos. Se pueden encontrar en las rectificaciones industriales, en subterráneos, en tranvías, entre otros. Por la forma de su núcleo tenemos los transformadores monofásicos de columna. Decimos que estos transformadores de columna poseen 2 bobinas repartidas entre una columna de un campo magnético. Como podemos observar aquí, que en cada columna se distribuyen la primaria y la secundaria, pero en cada columna se distribuyen 2 de los embobinados. Tomando así la figura, nos da las 4 embobinados, pero en sí se distribuyen en 2. Gracias. Yo le voy a hablar sobre los transformadores.
Es fundamental saber que la importancia de los transformadores se debe más que todo es que gracias a ellos ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica, cuya utilización ha sido indispensable para la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grande distancia. El uso de los transformadores tanto en el campo doméstico como en la industria ha adquirido una gran importancia, ya que por medio de ellos podemos cambiar la amplitud de voltaje, bien sea aumentándola para hacer así más económico su transporte y luego disminuyéndola para realizar una operación más segura de los equipos. Es sabido que mayor parte de los equipos, como lo son los radios, poseen uno o más transformadores, así como también los receptores de televisión, los equipos de alta fidelidad, los teléfonos, automóviles y una gran variedad de dispositivos eléctricos, los cuales, para su buen funcionamiento, es de suma importancia que posean dentro de ellos un transformador. Por lo tanto, cabe de reconocer y agradecer la invención de los transformadores, ya que por medio de ellos se han podido resolver una gran variedad de problemas eléctricos que hoy en día serían imposibles de resolver. Los transformadores, tanto de corriente como de voltaje, han sido de gran ayuda, ya que son un avance importante en el aspecto tecnológico, por el cual los electrodomésticos, máquinas industriales y la distribución de energía eléctrica se ha podido usar y distribuir a las diferentes ciudades del mundo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jonathan Rojas y yo voy a hablar sobre el funcionamiento de los transformadores. El transformador está compuesto por una borna de alto voltaje, por la cual entra 25.000 voltios. Es un cilindro simple de acero. En uno de sus laterales posee 3 bornas de bajo voltaje, en donde se consiguen los 120 voltios y juntos los 240 voltios. Ahora, ¿cómo se reduce 25.000 voltios a 120 voltios y 240 voltios? Una sola palabra: inducción. La corriente entra en el transformador e impacta un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincide exactamente con la corriente del devanado primario, pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje, así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentando o reduciéndolo gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. El magnetismo lo tiene una sorpresa más, y es que el transformador contiene 70 litros de aceite exactamente. Los cables del devanado de cobre y aluminio están cubiertos de papel, y no solo hay un devanado secundario, hay 2 cerca del primario. Ahora, ¿por qué aceite? Porque es el aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Ahora, ¿por qué el papel? Porque el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Gracias al papel empapado por aceite, así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de los 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. ¿Pero por qué los devanados secundarios? Debido a la relación de vuelta, cada uno genera 120 voltios. Y si hay 2, pueden combinarse para generar los 240 voltios, sin que ninguno de los dos devanados tengan que tocarse.